Buenas tardes, compañeros y compañeras, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Muy Buenas, bien. profe. Todo bien, por dicha. Me alegro, Tardes. me alegro mucho que estén bien. Vamos a comenzar la lección de hoy. Hoy nos corresponde ver lo que es la gestión de proyectos. Lo vamos a dividir en dos partes, en dos sesiones, una hoy y otra, si Dios quiere, la próxima semana. Y voy a hacer una combinación de primero la exposición y posteriormente vamos a ver algún ejercicio de forma en Excel. Sin embargo, después cuando terminemos de verlo en los dos temas, vamos a tratar de hacerlo a través de alguna otra herramienta. Va a ser básicamente los conceptos y las bases que le van a permitir a ustedes entender qué es una gestión de proyectos. Que en realidad es muy importante para la vida de los administradores porque todo se compone de proyectos en esta vida. Entonces, iniciamos la presentación. ¿Pueden ver bien la presentación? Sí, profe. Sí, profe, se sabe. Okay. Okay. Entonces tenemos la gestión de proyectos. En realidad, ¿qué son proyectos? Todo en la vida se compone de proyectos. Si ustedes eventualmente quisieran tener un título profesional, ustedes tienen una serie de actividades que van a tener que realizar para efectos de lograr la meta. Bueno, así es todo. Por ejemplo, un proyecto mega que se hizo en Limón, que fue la construcción de la terminal de APM Terminal, conllevó un montón de actividades que al final componían un proyecto que se sacó en un tiempo, ya sea bueno o malo, pero para eso está este capítulo de la materia de métodos cuantitativos 2, que nos va a permitir reducir sustancialmente los riesgos, principalmente en el tiempo que tenemos que desarrollar para efectos de poder terminar ese proyecto. La intención del proyecto va a ir orientados a dos circunstancias. La primera es cuánto va a ser el proyecto, digamos, la máxima fecha que nosotros tenemos para terminar un proyecto X. Esa va a ser la primera tónica de lo que es la gestión de proyectos. La segunda va orientada al costo, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a enfocarnos a determinar la fecha probable de finalización de un proyecto. Para eso vamos a ver dos herramientas, lo que se llama CPM y PER. Sin indicarles que eso es fundamental y viene muy aunado a lo que es lo de estadística. Tenemos que saber, por ejemplo, lo que son media, lo que es desviación, lo que es el valor de Z, porque al final de cuentas lo que vamos a determinar es cuánto va a ser la duración de un proyecto. Y entonces nosotros vamos a jugar con los indicadores estadísticos que nos van a permitir si podemos reducirlo y con qué nivel de confianza podríamos nosotros garantizarlo para que no nos pongan multas, para que nosotros no entremos en problemas y tengamos todas las variables endógenas, exógenas, de holgura que nos permitan garantizar que el proyecto va a ser para el desarrollador viable, factible y económicamente o financieramente rentable, ¿verdad? En ese sentido, vamos a definir que un proyecto es una serie de labores, ¿verdad? O actividades dedicadas a cualquier cosa, ¿verdad? Puede ser en la vida personal, puede ser en la vida de proyecto, que se requiere en un tiempo considerable, ¿verdad? Y ese es el tiempo que vamos a nosotros a manejar. En la administración de proyectos es básicamente una planificación, una dirección y un control de todos los recursos para satisfacer las restricciones técnicas de costos y el tiempo de proyecto. Era lo que decía, eran las dos digamos, variables que nosotros tenemos que
considerar. Uno que es los costos y el tiempo. ¿Ustedes están viendo la presentación? Sí, profe. Va pasando bien. Pero No, Pero está la primera, no, no profe. se está pasando, está la terminada. Ok, vamos a ver qué es el asunto. Ahora sí, se está pasando. Sí, sí pasa, profe. Ok. Bueno, les decía entonces que la administración de proyectos básicamente es una planificación, una dirección y control de los recursos para dos cosas. Uno, para determinar el tiempo de proyecto y la otra, los costos, que era lo que al principio les mencionaba. Las herramientas útiles en la administración de proyectos, porque los proyectos no son tan fáciles. Uno diría, bueno, ¿qué tuvo que hacer, por ejemplo, APM para poder construir ese muelle? Pasaron por etapas críticas, ¿verdad? Estudios, convencimientos, empréstitos, reuniones, y después para desarrollarlo, cómo rellenaban esas 80 hectáreas, cómo traían ese material, cómo lo construían, qué era primero, qué era, bueno, son un montón de actividades. Por eso existen software ya bien desarrollado que eso lo puede uno manejar y eso adecuadamente le sirve, digamos, para agilizar cuando son infinidades de actividades que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, en un proyecto, la tarea es compleja y demanda destrezas y habilidades. Básicamente, para entender eso, les pregunto, si ustedes tienen un carro, díganme cuáles fueran las dos de las actividades que ustedes van en el carro y se ponchen. Díganme 3 actividades que harían. Parquear el carro, poner señalización de que estoy parada, sacar las herramientas, si puedo, cambio la llanta y si no, buscar ayuda, alguien que tenga que ayudarme a quitar la llanta. Okay. Las dos primeras muy buenas. Las actividades, lo primero que hizo fue detener carro, eso es una actividad. Una segunda actividad fue poner los conos o poner los triángulos, avisándole a los que vienen adelante o atrás que uno está detenido. Tercero, sacó las herramientas, puede ser una actividad, pero podría eventualmente calzar primero el carro para que no se le mueva por cualquier situación. Hay muchas cosas que podrían ser paralelas que se pueden desarrollar. Un par de actividades más después de que ya, digamos, calzamos el carro y sacamos las herramientas. Alguien que me diga 2, 3 actividades más que podemos hacer. Buscar la llanta de refacción, ¿no? Sí, saco la llanta. La cambio. Ajá, y después, ¿qué hago más? La cambio y me Pero voy. primero, antes de cambiarla, ¿qué tiene que hacer? A quitar la llanta mala. La gata. Pero para quitar la llanta mala, usted tiene que levantarla. Sí, la gata hidráulica. La gata hidráulica, ¿verdad? Primero afloja, antes de poner la gata, afloja las tuercas. Sí, tiene que aflojar las tuercas porque ya con la gata usted hace un mal movimiento de mucha fuerza, lo que va a tirar la gata al piso y la llanta podría salir disparada y, ¿cómo se llama? Y caer sobre lo que es el tambor y todo, caer sobre el pavimento. Entonces hay una serie de actividades que si lo pongo a ustedes a hacer eso, me van a sacar 20, 30 actividades en solamente cambiar una llanta. O lo que dirían muchas de las mujeres que no saben cambiar una llanta o algunos de los hombres que tampoco, llamo al 800-8000 a Eileen si me tienen que venir a cambiar la llanta. O llamo a un amigo y viene a cambiarme, la verdad. Son diferentes opciones que se pueden tener para poder hacer los proyectos, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decirles es que en una actividad tan pequeña podrían haber, pero en un proyecto tan pequeño como cambiar una llanta, podrían haber 30, 40 actividades. Y muchas de ellas, de esas actividades, las podríamos eventualmente
hacer, digámoslo así, de forma paralela. Hay otras que no. No puedo hacerlo en forma paralela. Tengo que hacerlas continua. Si yo saco la llanta, digamos, la que sigue es poner la otra llanta, ¿verdad? Entonces, no puedo hacer dos actividades al mismo tiempo como esas. Bueno, en este curso de métodos cuantitativos nos vamos a centrar en dos herramientas útiles para la gestión de proyectos, ¿verdad? Entonces, uno es la gráfica de Gantt. Esa gráfica de Gantt es sumamente importante para efectos de ustedes, principalmente cuando ustedes hacen trabajos. No me interesa mucho en esto, ya ha ido siendo muy obsoleto la gráfica de Gantt, pero lo que ustedes hacen es convertir su calendario en semanas, en días, y entonces van poniendo las diferentes actividades que van a ir realizando. Entonces, así como lo muestra esa gráfica, entonces ustedes ponen, durante las 2 primeras semanas voy a hacer tal cosa. Ah, pero hay otro compañero que puede hacer otra cosa. Ah, podemos hacerlo, estas 2, 3 actividades. Si vamos a ir a hacer un levantamiento de encuesta, entonces, ok, los 2 primeros días vamos a planificar, pero también vamos a elaborar el cuestionario. La tercera semana vamos a ir a aplicar el cuestionario. La cuarta semana vamos a tabularlo. Pero puedo hacer paralelamente antes de tabular, puedo ir haciendo tal cosa. Entonces yo puedo hacer un diagrama de Gantt que me permita a mí contar, ¿cómo se llama? Con una planificación, y ya yo sé cuándo voy a terminar mi proyecto. Eso lo piden para cuando ustedes van a hacer el trabajo final durante el proyecto de tesis. Ustedes tienen que hacer un Gantt para efectos de demostrar en cuánto tiempo van a desarrollar todas las actividades. Sin embargo, ahorita en esto no lo vamos a ver a profundidad. Ese ejemplo lo podríamos manejar en Excel, ¿verdad? Sacando cuál es la fecha de inicio, la fecha de fin, y eso es lo que nos va a dar la cantidad de días, y así sucesivamente podríamos planificarlo en Excel. Pero como te digo, no es de suma importancia eso. Lo que sí nos interesa son los modelos de planeación de redes. Y los modelos de planeación de redes van a ser 2 que vamos a ver en este curso. La primera es CPM, el método de la ruta crítica. ¿Qué se les viene a ustedes a la mente cuando hablamos de ruta crítica? ¿Qué significa? ¿O qué considerarían ustedes que podrían ser la ruta crítica? Como algo difícil. Digamos, sí. En proyectos tal vez no lo vemos como difícil, sino el tiempo más largo. Entonces, el tiempo crítico, más crítico que yo puedo durar en desarrollar el proyecto. Entonces, está bien el término difícil, en el sentido lo convertimos a lo que son gestión de proyectos, digamos, al tiempo más largo. Ahora les pregunto, ¿por qué vamos a ver una técnica que va a tener el tiempo más largo? ¿Por qué creen ustedes? Porque debemos prevenir qué pasaría si no podemos hacer algo al tiempo que estimábamos. Así es, excelente. Esa es la idea. Yo juego con el tiempo más largo. Lo que digo es, bueno, si hay algo crítico en eso, entonces yo voy a sobrepasar ese tiempo. Pero si yo puedo manejar holguras, yo podría ganarme esas holguras y acortar el tiempo. Pero ¿qué pasa si yo le digo a usted, te voy a construir la casa en 2 meses y duro 5? Tengo que pagar empleados por 5 meses y solo me habían pagado empleados por 2 meses. Entonces nosotros siempre tenemos que ver la ruta crítica como el tiempo máximo o el mayor tiempo posible que yo puedo durar para realizar ese proyecto. ¿Claros con ese concepto? ¿Están claros con el concepto de ruta crítica? Es el tiempo máximo que vamos a durar en desarrollar ese proyecto. Lo que nos interesa es determinar eso. ¿Ok? El segundo es PER. PER es una técnica de evaluación y revisión de programas y fue creada para manejar estimaciones inciertas de tiempo.
¿qué es lo que sucede? En CPM sí vamos a tener con exactitud los tiempos, pero en PER no. En PER vamos a tener que nosotros tener estimaciones y calcular el tiempo probable que podría tener el proyecto. Vamos a entrar a ver, digamos, en qué consiste el CPM y el PER. La intención de esto es encontrar una secuencia en las actividades. Una secuencia en las actividades que constituyen la cadena más larga de tiempo necesario para terminarlas. ¿De qué? Estamos refiriendo al tiempo más largo, ¿verdad? Entonces, yo hago toda una, digamos, un esquema de actividades que me va a permitir en cuánto es para llegar a esta última actividad, cuánto es el tiempo. Si alguna de las actividades de la ruta crítica se demora, entonces el proyecto se atrasará. Cuando nosotros determinemos la ruta crítica, ¿qué es lo que significa? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la ruta crítica? La ruta crítica me va a determinar cuál es el máximo tiempo que voy a durar el proyecto. Si alguno de estos nodos se atrasa, el proyecto se atrasa. O sea, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, acá tengo 3 semanas y duro 4, ya el proyecto se me alarga una semana. ¿Qué sucede? Estos que son rutas críticas, aquí todavía no lo sabemos, es un ejemplo ahí que está. Si es pues parte de la ruta crítica y esta se atrasa, atrasa el proyecto. Pero si hay algunas que tienen holgura, eso lo que va a permitirme a mí es que yo pueda jugar con esa holgura. Pero en lo que es la ruta crítica no podría atrasarse el proyecto. Y entonces lo que habla, si alguna de las actividades de la ruta crítica se demora, entonces el proyecto se retrasará. Y la meta central de la técnica es determinar la información de cada actividad del proyecto para programarla. Las técnicas calculan el momento en que una actividad debe empezar y debe terminar. ¿Qué es lo que significa acá? Que la actividad 2 precede la actividad 1. La actividad 6 precede la actividad 1. La actividad 3 precede de la actividad 1. ¿Okay? Y así sucesivamente. Esta 7, ¿de dónde proviene? Bueno, proviene de acá de la 2, ¿verdad? Viene de la actividad 2, ¿verdad? Pero también tiene un ligue con la 6, ¿verdad? Y así sucesivamente. Bueno, pero este todavía no es un proyecto ya definido que ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver en qué consiste la herramienta de CPM. En este caso se usa un único estimado de tiempo. Vamos a utilizar el CPM porque tenemos el tiempo, porque conocemos los tiempos de las actividades. Esa es la gran diferencia entre CPM y PER. CPM sabemos el tiempo, PER no lo sabemos, vamos a tener que conseguirlo. Lo vamos a conseguir a través de fórmulas de promedios, un promedio alterados y la desviación estándar. PER, cuando un solo estimado del tiempo requiere una determinada actividad, no es confiable. El procedimiento más aconsejable dice que vamos a hacer 3 estimaciones. Esas 3 estimaciones o estimados no solo permiten estimar el tiempo de la actividad, sino que también permiten obtener la probabilidad del tiempo para la conclusión de la red entera. Esas redes probabilísticas se dan cuando los tiempos de las actividades no se conocen por adelantado con certeza. Por lo tanto, utilizamos PER para estimar ese tiempo. Y esas 3 estimaciones ahora las vamos a ver. Y entonces, tanto en PER como CPM, vamos a utilizar lo que se llama el diagrama de la red. ¿Qué es lo que significa el diagrama de la red? ¿O para qué utilizamos ese? En ese vamos a utilizar lo que nosotros llamamos nodos. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Que vamos a unir 2 actividades, donde cada nodo representa una de las tareas. Este es el nodo, ¿verdad? Y va a estar unidos por una flecha que indica la precedencia de las mismas. ¿Qué es lo que significa B? B es que proviene de la actividad A. La actividad B, por ejemplo, un ejemplo que ve ahí, colocar las puertas depende de la actividad A, que es colocar los marcos. No voy a colocar primero las puertas, después voy a colocar los marcos, ¿verdad? Primero coloco los marcos y después coloco las puertas, ¿verdad? El diagrama de red
va a tener varios componentes. Uno de los componentes van a ser las actividades predecesoras. ¿Qué significa eso? Son aquellas actividades que deben ejecutarse con anterioridad al inicio de la actividad en cuestión. Por ejemplo, B tenía una actividad predecesora que era la A, ¿verdad? Y la regla básica es que se tiene que las actividades solo pueden aparecer una vez en el diagrama. O sea, nosotros no podemos hacer dos actividades iguales al mismo tiempo o nunca. En un proyecto no puede ser. Siempre va a aparecer una en el diagrama. Otra de las cosas son los nodos, ¿verdad? Los nodos inicial, vamos a tener dos nodos que son ficticios. Uno al inicio y uno al final. ¿Por qué vamos a utilizar esos nódulos ficticios? Básicamente es para dar comienzo al diagrama. Y no tienen ningún valor monetario ni de tiempo. Y el nodo finalización, de igual forma, es para ver la conclusión del proyecto y nos va a indicar el final, ¿verdad? Y no tiene ningún valor. Entonces, vea que ya tenemos conceptos que tenemos que ir manejando. Tenemos actividades o nodos que van a estar conectados con una flecha. Vamos a tener un nódulo inicial y un nódulo final que no tiene ningún valor monetario ni de tiempo, únicamente que nos va a indicar el inicio y la finalización del proyecto. El nodo siempre va a tener 5 componentes. El primer componente va a ser el nombre, que podría ser, por ejemplo, la actividad A, la actividad B, C, D, cualquiera, o el nombre de la actividad, o detener el carro, cualquier cosa. Y va a tener 4 componentes que nosotros tenemos que manejarlos para efectos de la hora de que vamos a calcular eso. Voy a seguir con la Firmina, pero ve que aquí tenemos 4 conceptos. PL, o PI, LI, PT, LT. Okay. Entonces, esto ustedes van a tener que manejarlo. Ahí está la definición. La definición es que PI es la fecha de inicio más próxima para una actividad dada. ¿Qué significa eso? Que será el momento más próximo en que se puede emprender esa actividad. Entonces vamos a ver, la fecha de inicio más próxima para una actividad dada, el momento más próximo en que se puede emprender esa actividad. PT va a ser la fecha más próxima de terminación de dicha actividad. ¿Okay? No va a ser la de ella misma, sino que puede ser la sumatoria de varias actividades. LI va a significar la fecha de inicio más tardía para una actividad. Y LT es la fecha de terminación más tardía para una actividad dada. Y T le vamos a llamar el tiempo, ¿verdad? O la duración esperada de una actividad. Ojo, porque hay que entender ese concepto. PI, la fecha de inicio más próxima para una actividad, ¿verdad? PT, la fecha más próxima de terminación de esa actividad. LI, la fecha de inicio más tardía. Y LT, la fecha de terminación más tardía, ¿verdad? Esos son conceptos que ustedes tienen que manejar, ¿verdad? ¿Okay? Al final de cuentas, ¿qué es lo que vamos a determinar en los nodos? En los nodos vamos a hacer la siguiente. La flecha de PI, ¿verdad? O lo que era la fecha, la fecha de inicio, para cualquier actividad que parte de un nodo concreto, será la mayor entre las fechas de todas las actividades. Y la fecha LT de cualquier actividad que entre a un nodo es la menor de las flechas, ¿verdad? Es la menor de las fechas. Que vamos a ver, ¿qué es lo que implica eso? Que en uno se suma y en el otro se resta. Quiere decir que cuando vamos de izquierda a derecha sumando los tiempos, vamos a sumarlo. Pero cuando viene de derecha a izquierda, vamos a restarlos.
Vamos a verlo. Vamos a tratar de verlos a través de algunos ejemplos. Ustedes tienen que también conocer el concepto de holgura. Holgura va a ser digamos, no la cantidad, sino el tiempo libre asociado en cada actividad. O sea, ¿cuánto me quedará a mí disponible de tiempo? Ok. ¿Qué es lo que se define como la cantidad de tiempo que puede demorar una actividad sin afectar la fecha de conclusión del total de proyecto? O sea, yo a LI le quito PI o a LT le quito PT y me da una holgura, eso me va a permitir que yo pueda afectar en esa cantidad de tiempo la actividad y el proyecto no va a surtir un atraso. ¿Cuándo sí va a surtir un atraso? Cuando nosotros en la ruta crítica, nosotros eventualmente nos atrasemos. Si nosotros tenemos planeado 6 semanas o 15 semanas o 20 semanas y nos atrasemos en una de las actividades de la ruta crítica, en ese momento vamos a tener atrasos. Pero cuando tenemos holgura y no sobrepasa las semanas o los días o los segundos de holgura, nosotros no atrasamos el proyecto. ¿Okay? Entonces vamos a ver un ejercicio para que todo eso que les he dicho lo traduzcamos ya al desarrollo de un proyecto. Un ejercicio de CPM dice que el gerente de operaciones de una empresa líder en el campo de las tarjetas de crédito es el encargado de la organización de toda la operación del traslado de sus oficinas de una de las provincias del país hacia la capital. A continuación, se muestra la tabla de actividades necesarias para llevar a cabo el proyecto. Vamos a ver. Y entonces, ahí tenemos las actividades. ¿Ve? La actividad A va a ser elegir el local de oficinas. No tiene predecesoras, o sea, quiere decir que inicia con eso. Igual, y tiene una duración de 3 semanas. Crear el plan financiero no tiene predecesoras y tiene 6 semanas de duración. La actividad C, que va a ser determinar los requerimientos de personal, sí va a depender de la actividad B. Quiere decir que nosotros tenemos como la C tiene como predecesora la B y dura 3 semanas. La D, que era diseñar el local de las oficinas, va a depender de elegir el local de las oficinas y de determinar los requerimientos de personal, y esa va a durar 5 semanas. La actividad E, que es el construir el interior, va a depender de diseñar el local de las oficinas, que es la actividad D, y dura 8 semanas. La actividad F, que es elegir el personal a mudar, va a depender de la actividad C, que era determinar los requerimientos de personal, y dura 3 semanas. La actividad G, que es contratar nuevos empleados, va a venir primero de elegir el personal a mudar y dura 6 semanas. Y la actividad H de mudar registros y personal va a venir determinado predecesora de la actividad de elegir el personal a mudar y son 2 semanas. Hacer arreglos financieros, que es la actividad I, va a depender de B, de crear un plan financiero. Okay, dura 5 semanas. Y J, entrenar personal nuevo, va a depender de lo que es mudar el registro, de lo que es construir el interior y de lo que es contratar nuevos empleados, y dura 3 semanas. El tiempo total de las semanas es de ahí con 44. Pero la pregunta es, ¿la duración del proyecto será de 44 semanas? Y entonces nosotros vamos a contestarle si es cierto o no es cierto, cómo se puede mejorar, por qué se puede mejorar. Entonces, ve que muchas de las actividades van a ser simultáneas, ¿verdad? Entonces, ¿qué se usa eso? Vamos a usar una plantilla, ¿ok? Una plantilla que la vamos a hacer en Excel. Vamos a hacerla en Excel. Voy a dejarles de compartir y nos vamos a irnos a Excel.
¿Ok? Vamos a ver. ¿De qué se trata eso? Bueno, nosotros vamos a tener que pasar las actividades. Vamos a pasar las actividades acá. Entonces, vamos a ver. Dice que nosotros tenemos una de inicio. Vamos a una actividad de inicio. Vamos a tener también una actividad de finalización. ¿Ok? Tenemos una actividad de inicio. Eso yo lo hice a mano, ¿verdad? No, nada más para efectos de que ustedes sepan qué es lo que vamos a ir poniendo, qué es lo que vamos a ir poniendo. Ok, esta actividad va a ser de inicio. Voy a eliminar esta. Voy a eliminar esta columna para que me quede completa. Tenemos una actividad de inicio. ¿Okay? Esa actividad de inicio va a estar de la siguiente forma. ¿Cuál va a ser la actividad A? Va a ser elegir los locales de oficina, ¿verdad? Entonces voy a ponerle acá la actividad A. ¿Ok? ¿Qué significa? Voy a conectarlos. ¿Ok? Vamos a conectar del inicio a la actividad A. ¿Ok? Después, ¿por qué la A no tiene predecesora? ¿Ve que la A no tiene predecesora? Esta debería ser la actividad B, porque no tiene tampoco predecesora. Entonces vamos a conectar la actividad hay ¿cómo se llama? Sistemas para hacer esto, ¿verdad? Yo lo estoy haciendo a pie, ¿verdad? Nada más para que ustedes sepan que nosotros podemos realizarla ahí e ir uniendo a través de Excel, ¿verdad? Ok, entonces aquí ya tenemos la actividad A y tenemos la actividad B, ¿verdad? Ok, ¿cuál seguiría? La actividad C, que es determinar los requerimientos de personal, ¿verdad? Entonces, esa actividad C dice que viene predecesora de la actividad B, ¿verdad? De la actividad B. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle acá que esa va a ser la C. C. ¿Ok? La actividad C. De la actividad C. Entonces vamos a unirla acá. Ok. La actividad C. Ok. Aquí ya tenemos aquí la actividad C. Vamos con la actividad D. D proviene de a dónde. ¿Okay? D proviene de dos actividades. Dice que de A, entonces vamos a poner que viene de A. ¿Okay? Pero también viene de C. Entonces vamos a unir la C, ¿verdad? Okay, entonces vamos a unirla. ¿Ok? Proviene entonces, la actividad D proviene de A y de C. ¿Ok? Seguimos que la actividad E proviene de D, entonces la podemos poner acá, la actividad E. ¿Ok? Y proviene de D. ¿Ok? Tenemos la actividad F.
la actividad F, que proviene de C. Entonces, aquí podemos poner la actividad F, que proviene de C, ¿verdad? Okay. Okay. Seguimos que la actividad G proviene de F. Voy a poner la actividad G aquí. Y proviene de F. Vamos a conectarla. Ok. Tenemos una actividad H que proviene de F, ¿verdad? Entonces, una actividad H, entonces la puedo poner acá. Una H que proviene de la F, ¿verdad? Aquí. Okay. Tenemos una actividad I que proviene de B. Entonces, vamos a poner la actividad I aquí que proviene de la ¿ok? Y tenemos una actividad final que es J. Y nos dice que proviene ¿okay? Dice que tenemos una actividad J que proviene de H. Entonces, vamos a ver. Esta viene de H. Minutito porque ok. 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 Tenemos tenemos que venía de H, de E y de G, ¿verdad? Entonces voy a traérmela de aquí. Acá. Y teníamos que también venía de la G. De la G. ¿Ok? Y después teníamos una actividad. Una actividad. No, es de H. Perdón, sí, perdón. Era de H esta. Era de H. ¿Ok? Y después teníamos, voy a eliminar una acá. Un minutito. Voy a eliminar la columna para que
podamos mostrarlo mejor. Ok. Teníamos entonces una actividad final, que es esta, que une todas, ¿verdad? Entonces vamos a unir esta que no tenía quién, ¿verdad? Entonces vamos a unirla. Voy a unirla de aquí a aquí. Y teníamos esta. Que une al final, ¿verdad? Ok. Ese sería, digamos, la red de actividades. La red de actividades, ¿verdad? Eso es lo primero que hay que hacer. Pero aquí no hemos realizado, ahora sí, el hecho de ver cuánto es la ruta crítica y cuáles son los valores que nosotros tenemos ahí. Entonces vamos a hacerlos para que ustedes vean cuál va a ser la ruta crítica. ¿Ok? El primer dato, acuérdense del cuadrito de PI, que era la fecha de inicio más próxima para una actividad, y PT, que era la fecha más próxima de terminación de la actividad, que eran los dos cuadritos que vamos a tener aquí arriba. Y los dos cuadritos que tenemos abajo van a ser la fecha de inicio más tardía y LT, que va a ser la fecha de terminación más tardía. Okay, vamos a comenzar. El inicio, habíamos dicho que no tenía ninguna afectación. O sea, no teníamos ninguna afectación en cuanto a tiempo ni en cuanto a valores, ¿verdad? Entonces tenemos que las dos valen 0. O sea, ¿qué es lo que estamos diciéndole ahí? Ahí lo que estamos diciendo es que la fecha de inicio es 0, más próxima, y la fecha de finalización es 0. No tenemos ahí probabilidad. Ok, entonces vamos a ver. ¿Cuál actividad tenemos acá? Que sería la A, ¿verdad? ¿De dónde proviene la fecha de terminación de tiempo? En 0, o sea, iniciamos con 0. 0. O sea, la actividad A comienza con 0, o sea, 0 semanas. Pero ¿cuánto nos dura realizar la actividad A? Nos dura 3 semanas. Entonces tengo 3 semanas. Esa es la fecha de finalización, o lo que es la fecha más próxima de terminación de dicha actividad. ¿Ok? Seguimos. Vamos a ver con B. B inicia con 0, ¿verdad? Y tiene cuánto duramos en crear el plan financiero. 6 semanas, ¿verdad? 6 semanas. ¿Ok? C iniciaría con 6 semanas, ¿verdad? Que fue la finalización de B. Y entonces aquí va a comenzar con 6 semanas. ¿Ok? Y C vale o tiene una duración de 3 semanas. Entonces ahí tendríamos 9. 9. ¿Ok? Ahora aquí viene dilemas. La actividad D proviene de A y proviene de C. ¿Qué dijimos? Que cuando nosotros tenemos que vamos para la derecha, sumábamos, cuando veníamos a la izquierda, restábamos. La actividad A dura 3 semanas, la finalización 3 semanas, la actividad C 9. Cuando nosotros vamos para la derecha, entonces tomaríamos el valor mayor de la bifurcación de A y C. 3 o 9. Utilizo el 9 porque es el máximo. ¿Sí? Y sumo. ¿Cuánto sería la actividad D?
5 semanas. Entonces, el tiempo de finalización de esa actividad serían 14 semanas, ¿verdad? Seguimos acá. Entonces, tendríamos 9. ¿Sí? 9. Y la actividad F dura 3 semanas. ¿Verdad? Dura 3 semanas. Entonces, aquí tendríamos 12, ¿verdad? 12. Acá serían 6 y la actividad I dura 5 semanas, entonces serían 11. Okay. Vamos a ver, digamos por D, vamos con E. Vamos a ver E. E proviene de D, entonces comienza con 14 semanas. Y la finalización más próxima con E, que duraba 8 semanas, entonces tenemos 22 semanas. La actividad G comenzaría con 12 semanas. Y la actividad G dura 6 semanas. Entonces serían 18, ¿verdad? La actividad H comenzaría con 12, ¿verdad? Y tiene una duración de H de 2 semanas, entonces terminaría en 14. Okay. Ahora veamos acá. La J va a provenir de E, de G y de H. Tengo 22, 18 y 14. Entonces, ¿cuál pongo acá? ¿Cuál pongo ahí? ¿Cuál 22, pongo ahí? profe. ¿Perdón? 22, ¿no? 22, porque es la actividad mayor. ¿Cuánto dura J? J dura 3, entonces terminaríamos en 25. ¿Qué implica eso? Que al final tendríamos 25 semanas. Como, 22. ¿Perdón? Perdón. Tendríamos 22, pero al sumarle las 3 de J, entonces ya sumaría finalización del proyecto en 25 semanas. Al final pasaría en 25. Aquí tendríamos 25 y 11. ¿Cuál es el mayor? 25, ¿verdad? Y la fecha de finalización de ese proyecto sería en 25 semanas. Ahora vamos para atrás. Tenemos 25. Nos venimos para acá. 25. Recuérdense que el final nunca afecta. ¿Ok? Entonces, la última fecha sería 25. Le restamos cuánto es J, que era 3. Entonces quedaría en 22. ¿Sí? Entonces, si quiero esta, ¿de dónde proviene? De 25. ¿Y cuánto costaba? 5, ¿verdad? Tenía una duración de 5. Sería 20. Aquí comenzaríamos con ¿qué? Con 22. Y H tiene un valor de 2. Entonces tendríamos 20. Acá tendríamos valor de 22. Y G tiene una duración de 6 semanas. Sería 16. Acá, ¿qué tendríamos? 22. ¿Okay? Y E tiene un valor de 8. Entonces serían 14. Aquí no habría problema. 14, ¿verdad? Le quitamos D, que es 5. Quedaría en 9. ¿Ok? Veamos acá. Aquí tenemos que F se componía de 2. Esta sería de 16 y de 20. ¿Cuál pongo aquí? 16. 16. Pongo la menor. Cuando íbamos hacia la derecha, poníamos el mayor. Cuando veníamos de derecha a izquierda, ponemos el menor. Entonces va a ser 16. Y F tiene un valor de 3. Entonces aquí sería 13, ¿verdad? Aquí tengo otra bifurcación. 9 o 13. ¿Cuál pongo acá? 9. 9, ¿verdad? Ok. Y le quito el valor de C, que era 3, entonces quedaría en 6. Ok.
Aquí tengo 6 y aquí tengo 20. ¿Cuál pongo aquí? 6. Serían 6. 6. Y B valía 6. Entonces aquí nos va a dar ¿qué? 0. ¿Ok? Acá venimos de 9. Y A tiene un valor de 3. ¿Verdad? Entonces aquí nos daría 6, ¿verdad? Entre 0 y 6, ¿cuál es menor? 0, ¿verdad? Y aquí tenemos 0. ¿Ok? Ahí tendríamos eventualmente ya el proyecto. Ahora lo que interesaría es determinar cuál va a ser la ruta crítica. ¿Cuál va a ser la ruta crítica? ¿Ok? Ya volvemos acá. Vamos a ver un poquitico de teoría. ¿Ok? Entonces, teníamos que hacemos el diagrama, ¿verdad? Teníamos el diagrama. ¿Ok? Lo rellenamos ahí, que fue lo que hicimos ahorita. Y vamos a determinar la ruta crítica. Dice así, que para obtener una predicción del tiempo mínimo requerido como duración del proyecto en su totalidad, debemos encontrar la ruta crítica de la red. Se lo estoy leyendo para efectos de después explicárselo cómo se hace. Queremos determinar la ruta más larga que vaya del principio al final del proyecto. Dice que esta es la ruta crítica, determina la duración total del proyecto, puesto que ninguna otra ruta es más larga. Las actividades se componen de la ruta crítica, se llaman actividades críticas, ya que si estas se demoran, el proyecto íntegro se retrasará. Entonces, vamos a ver, primer concepto, vamos a ver que la ruta crítica va a ser el tiempo más largo del proyecto, desde que se inicia hasta que se finaliza. A eso le llamamos la ruta crítica y esas actividades son críticas. ¿Qué es lo que significa? Que si nosotros atrasamos alguna actividad de esa, demoraría el proyecto íntegro, todo el proyecto. Entonces tenemos que tener mucho juego, digamos, con eso. Ok, entonces vamos a determinar, voy a volver a Excel para determinar la ruta crítica. Perdón, vamos a ver una filmina que les puse anteriormente. Okay, vamos a irnos para atrás. La holgura. ¿Qué habíamos dicho de la holgura? Que era la cantidad de holgura es el tiempo libre asociado en cada actividad y se define como la cantidad de tiempo que puede demorar una actividad sin afectar la fecha de conclusión total del proyecto. Y ve que la holgura va a ser LI menos PI. LI menos PI. ¿Ok? O eventualmente va a ser lo que le llaman LT menos PT. ¿Ok? LT menos PT. ¿Ok? Entonces, vamos a encontrar la ruta crítica del proyecto. Entonces, voy a volver a Excel. En realidad, nosotros vamos a determinar lo siguiente. ¿En qué momento nos va a dar 0 entre lo que eran los dos indicadores? Entonces, vamos a ver. Si yo a este le quito este, ok, me va a dar 0. Voy a hacerlo en todos. Voy a hacerlo en todas las actividades. Ok. Todos aquellos que nos vayan a dar 0 son ruta crítica. Entonces,
¿Qué indica esto? Bueno, que la ruta crítica, va a ser, voy a ponerlo acá, B, ve que viene aquí B, sigue hacia C, sigue hacia D, sigue hasta D, después llega a E, y después llega a J. ¿Okay? Esa es la ruta crítica del proyecto. O sea, esa es la ruta más larga que podríamos tener nosotros en el proyecto. ¿Y cuánto va a durar eso? 25 semanas. Ese es el total, 25 semanas. Entonces, el proyecto va a ser B, C, D, E y J. ¿Ok? Y va a durar 25 semanas. ¿Qué significa este 6? Que nosotros tenemos 6 semanas de holgura. Acá podemos atrasarlo y no atrasa el proyecto. Acá tenemos 4 semanas. Aquí tenemos 4 semanas. Aquí tenemos 8 semanas. Aquí tenemos 14 semanas de holgura. ¿Ok? Que nos va a permitir a nosotros jugar con esas actividades. ¿Preguntas? No, profe, todo muy claro, gracias. Pero una consulta, siempre digamos, los trazos van a ir igual en ceros, o va a llegar algún momento en que, no sé, que haya un número que no sea cero y se pierda la línea, siempre, o sea, No, por el método siempre va a ser, o sea, siempre se van a seguir los ceros. Sí, siempre. O sea, los ceros en la ruta crítica siempre van a dar. Siempre van a dar. O sea, siempre van a ver. Aquí está, ahí se lo están señalando con rojo, ¿verdad? Pero sí, nunca se van a perder, excepto que ustedes pongan una actividad antecesora o predecesora malo. Entonces, en ese momento, ustedes van a determinar que tienen un error. Que tienen un error. Y entonces, ahí es donde ustedes tienen que valorar. Pero todos los proyectos siempre van a tener una fecha de culminación unidas. Siempre van a tener actividades unidas. Bueno, ese es CPM. CPM, igual que todos, es bien fácil, o sea, no hay nada difícil, únicamente entender el concepto. Aquí lo que cuesta es que si ustedes no le dan la red de actividades, ustedes tienen que hacer la red de actividades. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que ustedes quieren preparar la boda de ustedes y yo les pongo 100 actividades y ustedes tienen que unir esas actividades. Por ejemplo, ¿qué te digo? Confeccionar las invitaciones, escoger la madrina, escoger el salón, escoger las invitaciones, escoger la imprenta, ir a hablar con el padre, ir a ver las amistades que vamos a invitar, el hecho de que qué vamos a dar de comida en la boda. Entonces yo le puedo decir a ustedes, por ejemplo, organicen la boda de ustedes. Y si ustedes eventualmente se brincan una actividad o no la hacen paralela, podría ser que si ustedes tenían planeado casarse en 4 meses, el proyecto le dice que tienen que casarse el próximo año. ¿Sí? Si ustedes no unen las actividades. Entonces, para que ustedes vayan viendo que no solamente yo puedo darles los datos, sino que puedo ponerles un proyecto real. Y ustedes tienen que determinar cuánto van a durar en ese proyecto. ¿Entendidos? Entendido, profe. Ok. Entonces vamos con la próxima. Ya sería entrar a PER. ¿Ok? Entonces PER es un programa de evaluación, ¿verdad? Técnico, ¿verdad? Que lo que nos hace es la revisión o la evaluación de eso. ¿En qué consiste PER? PER consiste en redes probabilísticas que se dan cuando los tiempos de las actividades no se conocen por adelantado con certeza. Acuérdense que nosotros, el CPM, sí tenemos con certeza cuánto va a durar cada actividad. En este no. En este vamos a tener 3 estimaciones que hacer, que sería el tiempo optimista, el tiempo más probable y el tiempo pesimista. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Bueno, yo creo que puedo durar 2 semanas en esta actividad, pero llega el gerente y dice, no, yo creo que en 6.
y otro dice, no, comúnmente puede ser 4. Entonces, tenemos 3 tiempos. Esos 3 tiempos, nosotros tenemos que, digamos, poder desarrollarlo y sacar una estimación. Para eso hay fórmulas estadísticas que nos permiten realizar eso. Entonces, el enfoque de los 3 estimaciones de tiempo, como les dije, van a ir manejados probabilísticamente a través de lo que se llama las variables aleatorias. Vamos a tener lo que es el teorema del límite central, tenemos lo que es la media, la varianza, que constituyen la secuencia de las actividades de la ruta crítica, y después nosotros vamos a poder, teniendo una media y una desviación, podríamos determinar cuánto es unido con niveles de confianza. Por ejemplo, cuando yo digo en el esquema anterior que duramos 25 semanas y después yo digo, ok, 25 semanas, pero yo quiero que con un nivel de confianza de un 95%. Ok, pero tengo una desviación de tanto. Entonces ya yo puedo jugar estadísticamente con ese valor. Y entonces yo podría decir, ok, le ofrezco a APM terminarlo en 3 años, 6 meses el proyecto, pero tengo un 90% de probabilidad. Ok, me estoy corriendo el riesgo de un 10%. Pero si en ese 10% del riesgo me van a dar $2 millones más por ese proyecto, por acortarlo en 1 año o 6 meses, yo corro para que mi proyecto pueda ajustarse a esas 3 años, 6 meses, 3 años, 8 meses. ¿Okay? Pero para eso está la parte de estadística. Como les dije, yo no voy a devolverme a estadística, ya ustedes tienen que manejar los conceptos de media, de desviación, el valor de Z, el error estándar, la normal, la tabla de números aleatorios al azar, la tabla normal estándar. Ustedes tienen que trabajar la binomial, tienen que trabajar la teoría de colas, ustedes tienen que trabajar las fórmulas estadísticas de moda, varianza, desviación estándar, todo que le permita tener, digamos, manejado los conceptos, ¿verdad? Ok, ¿de qué se trata entonces los cálculos de esos estimadores? ¿Ven lo que les decía? Vamos a tener un valor que va a ser optimista, que vamos a llamar A, un valor más probable, que va a ser la media, y vamos a tener un valor pesimista, que es el tiempo más largo de las actividades. Entonces nosotros vamos a tener A, optimista, M, más probable, y B, el pesimista. Esas son las tres, digamos, estimaciones o estimadores que nos van a permitir tener digamos, un comportamiento de un teorema de límite central, en donde nosotros tenemos una media y tenemos desviaciones estándar. Esa distribución, básicamente, son cálculos de beta, ¿verdad? Al igual que la triangular, que a veces acude al proyecto, digamos, al criterio del experto para realizar esas actividades. Bueno, muy probable que sí, que sí, como nosotros en Métodos 1 vimos las proyecciones, dijimos que había algunas técnicas cualitativas que nos permitían poder estimar datos. Entre esos estaba el método de Delphi, lo que era los métodos del consenso grupal, los juicios de expertos y algunos otros que nos puedan permitir eso. Bueno, pero para efectos estadísticos, el tiempo lo vamos a encontrar que va a ser igual a mu, o que es lo mismo la media, vamos a encontrarlo con la siguiente fórmula. A más 4m más b dividido entre 6. Okay, entonces, esa va a ser la fórmula para encontrar el tiempo de cada actividad. Ve que aquí ya no vamos a tener que dura 3 semanas, sino que me van a decir, yo creo que el tiempo optimista es tanto, el tiempo pesimista es tanto, el tiempo más probable es tanto. Entonces, recuerden que la fórmula es A, que es el tiempo optimista, más 4 veces el tiempo más probable, más el tiempo pesimista, y eso dividido entre 6. Y la desviación la vamos a encontrar como el tiempo pesimista menos el tiempo optimista dividido entre 6.
Y recuérdense que la varianza va a ser la desviación al cuadrado. ¿Okay? Entonces, aquí lo que se trata es de encontrar esa desviación estándar que conforma la ruta crítica del proyecto, que va a ser la sumatoria de las actividades críticas, ¿verdad? Entonces, vamos a también a ver algunas fórmulas de probabilidades de tiempo, ¿verdad? A concluir el proyecto. Y entonces, recuerden cómo se sacaba el valor de Z, que era el valor buscado menos la media dividido entre la desviación estándar o el error de muestreo. En este caso, la desviación estándar. Y la desviación estándar va a ser la raíz de la sumatoria de todas las desviaciones al cuadrado de las actividades críticas, ¿verdad? Entonces, muy probable que la otra semana empecemos a ver ya datos estadísticos con la distribución normal estándar. Que veamos un ejemplo que podemos desarrollar para efectos de clase. Supónganse ustedes que nosotros tenemos un traslado de una sucursal bancaria a un nuevo edificio y tiene, igual que el anterior, una serie de actividades que realizar, pero tienen algunas predecesoras y tienen ahora tiempos estimados. El optimista, el medio y el pesimista. La pregunta igual en todos los proyectos es, ¿cuál es la probabilidad de que los 33 días se hayan concluido el proyecto? Okay, entonces vamos a tener que calcularlo, ¿verdad? Entonces vamos a irnos a Excel, esto no es nada de otro mundo. Hoy la lección va a ser un tanto rápida porque estoy fuera de la provincia y tengo algunos compromisos. Entonces, veamos, vamos a verlo en Excel. Voy a tratar de que lo manejemos en Excel. Ok. Para las próximas les voy a mandar las plantillas antes de ver los ejercicios para que ustedes puedan verlo en Excel, para que ustedes lo puedan hacer en Excel. Ok. Un minuto. Ok, continuamos. Recuerde que el tiempo era una fórmula. Entonces vamos a hacer la fórmula. La fórmula decía que era el tiempo optimista más 4 veces el tiempo más probable más el tiempo pesimista, ¿verdad? En este caso era F4, ¿verdad? Y todo esto lo dividíamos entre 6. Entonces ahí lo tenemos. Ya lo tenemos. Okay, lo que hice fue hacer un copy y ya ahí tengo todos los datos. Ahí tengo todos los datos. Entonces la fórmula que decía, ok, el tiempo optimista, que sería 2, más 4 veces el tiempo más probable o el medio, más el tiempo pesimista, todo eso dividido entre 6. Y después lo que hice fue un copy. Ya en Excel, muy sencillo. Tenemos la varianza, y la varianza, ¿qué es lo que nos decía? Que era el tiempo pesimista menos el tiempo
optimista. Y eso lo dividíamos entre 6, ¿verdad? Y eso lo dividíamos entre 6. ¿Ok? Y hacemos el copy en Excel, muy fácil, ¿verdad? Hacemos el copy. Y la varianza, recuérdense que la desviación es la raíz de la varianza. Entonces, es lo mismo que decir que la desviación lo elevamos al cuadrado. Entonces, vamos a usar la potencia. Entonces, ¿qué decimos? Este valor, que es la desviación, elevémoslo al cuadrado. ¿Ok? Y entonces aquí. ¿Ok? ¿Ok? Y ahí tenemos los datos ya muy fáciles, digámoslo, de encontrar. Pero, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ya con estos datos, ustedes van a tener que graficarlo. Lo primero que tienen que hacer es calcularlo. Y después tienen que hacer, ahora sí, la red de actividades. Entonces tienen que hacer la red de actividades. ¿Cómo se hace? Igual como lo que hicimos ahorita. Igualito como hicimos ahorita. ¿Qué dijimos nosotros? Que teníamos la tabla. Ahí tenemos los datos. Ya lo que hicimos en Excel. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora el diagrama de pair, que es igual. Tenemos que unir las actividades y ahí está aquí, ahí está resuelto. Exactamente lo mismo que hicimos. Lo mismo que hicimos. ¿Ok? Y determinamos que en este caso la ruta crítica era A, C, D, F, H, I. ¿Hay alguna otra ruta crítica? También pueden haber varias rutas críticas. Y perdón, se me había olvidado eso. Pueden haber algunas rutas críticas. En este caso hay dos rutas críticas, ¿ve? Aquí tenemos esta ruta que va para acá y esta ruta que va para acá. Entonces tenemos A, C, D, F, H, I. Esa es una ruta. Y la otra sería A, C, D, F, G y I. Son dos rutas críticas. ¿Cuál va a ser la ruta crítica? Bueno, la que le dé mayor valor. La que le dé mayor valor. ¿Ok? En este caso, las dos van a dar 31.8 semanas. Esta es la lección de hoy. Voy a mandarles una tareita para que empiecen a trabajar en esto. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo sienten la materia? ¿Qué observaciones? ¿Qué cosas ven ustedes? Está bonita, profe. ¿Sí? ¿Entendible? Sí, de hecho, profe. bastante. Profe, una consulta. Bueno, no sé si ya mencionaron lo de mediación. No escuché, pero no me puedo matricular. No sé Nadie si se ha podido matricular. ya lo corrigieron. No lo han corregido, vea. Yo no sé qué pasó. Me están echando los clavos a mí, pero yo no tengo culpa y me voy a sacudir. Yo antes de comenzar el curso les dije que necesitaba que me abrieran una mediación, el curso mío. Yo pedí a mediación que eventualmente lo hiciera y ellos me lo hicieron. Al parecer, no sé si es cierto, dice que mediación subió la mía y borró lo de los demás. Yo no tengo ninguna culpa. Yo pedí que me abrieran, digamos, el mío dentro de la página de todo el curso. En primera instancia, el de métodos 1 lo corrigieron, pero el de métodos 2 no. Entonces, estamos todavía ahí varados. Voy a hacer presión a ver qué es lo que sucede. No me han mandado el correo, pero les prometo que la próxima semana ya vamos a empezar a subir todo eso. Sí, los videos van a estar disponibles. Van a estar disponibles en YouTube. Profe, ok, eso le iba a preguntar, profe, ¿es en el mismo que utilizamos la vez pasada? Igual, bueno. Ok. Sí. Profe, como cuando, disculpe, ¿para cuándo lo subes? Como para repasarlo otra vez como más lento y poner pausa en las cosas. Ya lo voy a subir. Profe, Okay, las presentaciones, digamos, la de la semana pasada y esta semana, como para también volverlas a leer, repasar un poquito.
Voy a mandarlas ¿cómo se llama? Voy a subirlas en WhatsApp. Mientras Sí, está abrimos bien, la red. Ok, profe. Gracias. Sería Bueno, buenas noches. Bueno, profe, gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Noches. Buenas noches.